Vamos a dar la bienvenida a esta hora y agradecemos la presencia aquí en RCR. Vamos a dialogar nosotros con el economista Alejandro Indacochea, analista y consultor económico, a quien le deseamos un feliz año también. Muchas gracias por este contacto. Buenas tardes, señor Causo. ¿Qué Un tal? saludo muy especial a todos los oyentes televidentes de RCR y desde acá los mejores deseos para este nuevo año. Gracias por la invitación. No, al contrario, y los mejores deseos es lo que queremos todos los peruanos, sobre todo en el sector económico, señor Idacuchea, porque el 2023 pues hemos cerrado un año negativo para nuestra economía, ¿no? Pese a las versiones que nos daba pues el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, de que no estábamos en recesión, que al final pues tuvo que reconocer que sí, exactamente estábamos en un momento de recesión. ¿Ha sido un año 2023 malo económicamente? El año ha sido complicado. No solamente no hemos crecido, sino hemos retrocedido. Para explicarle al televidente qué significa esto, mire, si nosotros creciéramos a un 2%, de acá a 25 años seguiríamos con el 20% de pobres. Y para igualar a Chile tenían que pasar 35 años. ¿Qué nos pone de manifiesto? Que la única manera de generar bienestar es con crecimiento, para poder generar empleo, poder generar, digamos, actividades nuevas. Pero para ese crecimiento necesitamos inversión. Y ese es el talón de Aquiles del programa económico. Todo es gasto público, se basa en gasto público. El ministro se demoró en reconocer que estábamos en un proceso recesivo que era evidente, y todos los programas Punche Perú, Avance Perú, están basados en gasto público, y el gasto público termina, no son recursos permanentes. Hay que explicarle eso al ciudadano común y corriente. Ningún país ha crecido o se ha desarrollado solo con gasto público. Si bien necesitamos poner el gasto público, dar apoyo social, pero eso no es suficiente. Tenemos que despegar, tiene que haber inversión. Ingeniero, ¿quiere decir eso que el 2023 el Perú ha acabado con más pobres? Efectivamente, estamos hablando ya casi 10 millones en situación de pobreza. En situación de pobreza extrema, estamos haciendo referencia a 1.300.000. Estamos con 15 millones, según la FAO, en riesgo alimentario. Y tenemos 1.200.000 niños que ni trabajan ni estudian. Ante esa situación, tenemos un Congreso que yo lo denominaría el Congreso de la Vergüenza Nacional. Cobran 42.000 soles, reparten bonos, que son tapabocas para que no lo sigan denunciando los robasueldos, ¿no? Reciben bonos, canastas de Navidad de 2.300, 2.500 soles, con una total indolencia de lo que sucede en el país, ¿no? Y Sí. ante ello juegan en paralelo. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo, el gobierno, mantiene un silencio cómplice, ¿no? Es incapaz, digamos, de poner un pare, digamos, a un Congreso que procede con medidas que, digamos, que van contra el bienestar en el país, ¿no? Ahora, ingeniero de Cochea, se habla, lo hemos escuchado ahora recientemente a la presidenta Dina Boluarte, al propio ministro Alex Contreras, de que este año, y al propio premier, ¿no? Otárola, que este año vamos a salir de la recesión. Pero nos preguntamos si nosotros, para salir de esta recesión, se necesita credibilidad. No hay la credibilidad necesaria. Se necesita tener una seguridad ciudadana y se necesita cero corrupción, como usted también ya lo ha manifestado anteriormente. ¿Se va a poder salir este 2024 de la recesión si no hay estos requisitos fundamentales? Mire, es poco serio dar estimados pronósticos que están lejanos, que se juegan con las cifras y que no se van a cumplir. Están apostando al rebote estadístico para explicarle al ciudadano común y corriente. Si yo bajo 30 metros bajo tierra y subo 20, no es que subí 20, sigo 10 bajo tierra, porque lo único que ha habido es un rebote estadístico, ni siquiera llegamos al mismo lugar. Entonces, en este momento, con un niño que por más que sea moderado, está dejando sentir sus efectos, y hay interrogantes sobre cómo vamos a manejarnos con el niño. Es bastante, digamos, no diría optimista, es poco serio señalar un pronóstico de ese tipo y que salga el premier e indicar que va a ser el año de la recuperación de la reactivación nacional. Y, Yo creo que evidentemente acá hay un problema de credibilidad, de confianza, ¿no? El señor Otárola ya cumplió su ciclo.
El señor Otárola nos anunció el plan Boluarte, calla a los ministros, el de Energía y Minas señala que va tía María, él indica que ya no va tía María, no juega con palabras bonitas, que es el año de la recuperación. Acá se requiere un cambio, ¿no? Lamentablemente, después la presidenta tampoco tiene el liderazgo, ni la visión, ni la ascendencia suficiente, ¿no? Sí, así es, ¿no? Un premier que ha tenido contradicciones, sobre todo el plan Boluarte, lo que es la seguridad ciudadana, que después ha dicho pues que no, ha sido una expresión solamente de él, que no hay ningún plan Boluarte cuando era totalmente evidente. Hay otra situación también preocupante, ingeniero, es respecto a la confianza y credibilidad, como usted lo ha mencionado, ¿no? Y estamos hablando del propio ministro Alex Contreras. Ayer se rumoreaba, hubo versiones, y lo sacó el diario La República, que había anunciado que había presentado su renuncia. Lo negó horas después de esta publicación, pero el diario La República, para salvaguardar su información y su credibilidad, ha precisado que el propio ministro Contreras les envió un WhatsApp diciendo que él iba a presentar que ya había presentado su carta de renuncia. Hoy, en una conferencia de prensa, en una actividad, ha dicho que, bueno, sí tenía pensado renunciar, pero que no lo ha hecho formalmente. Entonces, ¿se puede tener un ministro de esa manera, con estas versiones, bueno, que quitan toda la credibilidad a un ministro, a un sector tan importante en nuestro país? Mire, nos deja mucho que decir sobre el gabinete, ¿no? Porque un ministro que se presta a ese maltrato, que ya se lo ha dado la presidenta, y que continúa con esa incondicionalidad, no puede continuar. Yo entiendo, el señor Contreras es un funcionario de carrera, él ha sido viceministro durante 3 años, ha sido viceministro del señor Franque, del Burdeo, de todo el periodo de Castillo. Entonces no era la persona más indicada para asumir el Ministerio de Economía. Y ha perdido totalmente credibilidad, ¿no? Cuando vemos que no reconoció la recesión, llega acá y le dice a los empresarios que dejen el pesimismo, como que palabras bonitas van a poner ellos su dinero de por medio, ¿no? Que ante el aumento de precios de los alimentos hay que cambiar de menú. Evidentemente ya no hay credibilidad, no hay confianza. Ahora, el problema es doble. No solamente buscar el indicado en el Ministerio de Economía, sino quien llegue que tenga ascendencia propia, no va a aceptar sojuzgarse o mantenerse condicionado a la política del señor Otárola. Y el señor Otárola es el que soporta a la presidenta Boluarte. Entonces estamos entrapados. ¿Por qué? Porque el ministro de Economía va a tener un campo de acción muy limitado y yo creo que una persona con ascendencia, con peso propio, no va a aceptar continuar bajo ese paraguas y esa dirección del señor Otárola, que bien habla bonito, pero no hay sustento para el país, ¿no? No tenemos entonces un rumbo, ni política ni económicamente, ingeniero. No hay un rumbo en el país. Lo único que yo tengo en claro es que con Ejecutivo, el gobierno y el legislativo se quieren quedar hasta el 2026. Es lo único que está en claro, el resto no les No, interesa. no, y lo ha dicho el propio Premier, la vez pasada en una entrevista a radioprogramas que estábamos nosotros sintonizando, escuchando, dijo, no, se le recordó, pero recordemos, el primer ministro, el ejecutivo presentó un proyecto para el adelanto de las elecciones, y él dijo, no, 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 eso ha sido otras épocas, ya estamos en otro contexto, y lo que dice la Constitución, que tenemos que acabar nuestro mandato hasta 2026, y así se juega, pues, ¿no? Con las palabras y palabras. Y en el Congreso igual. No les interesa que tengan una aprobación de 4 o 5%, no interesa violadores, robasueldos, mentirosos, corruptos, no interesa. Lo que les interesa a ellos es una alianza que hay del fujicerronismo y eso el país tiene que estar claro. Ya no hay diferencia de derecha, izquierda, comunista, no, no, se juntan todos. Y esta es una invocación al país. No vuelvan a caer en esos juegos extremos, son etiquetas que se ponen, pero en el fondo lo que tenemos que elegir es gente competente, gente seria, gente honorable. No que aprovechen de las etiquetas o resentimientos sociales, porque hoy día están de la mano el fujimorismo y el serronismo en el Congreso, y se van a mantener de la mano hasta el 2026. Ahora, finalmente, ingeniero, se proyecta para este año un crecimiento aproximado de 3% del PBI en situaciones normales, ¿no? Sin embargo, hay especialistas que señalan que esto es insuficiente para el cierre de brechas sociales, para la generación de empleo y para impulsar nuevos emprendimientos. ¿Qué opina usted al respecto? Mire, esa meta del 3% es totalmente lejana en el contexto actual.
¿Ya? ¿Por qué? Porque para crecer nosotros necesitamos inversión y para esa inversión necesitamos credibilidad, confianza, que no hay, estabilidad política, que el problema de inseguridad ciudadana que es latente, que está afectando más al pequeño empresario, está afectando más al restaurante que vende menús, al taller de carga de baterías, que le piden chantaje por medio. Y a esto le sumamos la corrupción permanente, ¿no? Entonces, en esas condiciones, evidentemente, no hay un contexto favorable para crecer, ese 3% lo veo lejano. Pero estamos desaprovechando las oportunidades ante el mundo, porque a pesar de la desaceleración de China, el cobre tiene un buen precio y no tenemos un solo proyecto nuevo de inversión en minería. 54.000 millones de dólares en proyectos de inversión que están parados. Y el gobierno no actúa ante ello, ni el Congreso, ni el Congreso se da cuenta, no quiere verlo. Entonces, acá lo que yo veo es complicado. En esta situación inercial van a ser años perdidos para el país, ¿no? Esto tiene que cambiar. Tenemos que realmente llevar a cabo un cambio porque el país de otra manera se va a seguir complicando con inseguridad ciudadana, inestabilidad política y corrupción. Así es, ¿no? Y lo último, ingeniero, sobre todo esta situación conlleva pues a que por falta de más ingresos, ventas para las empresas, se vea complicado incluso para los créditos, ¿no? Hoy, por ejemplo, estábamos revisando nosotros una publicación del diario Gestión en donde se está dando cuenta que los bancos van a ser más cautos en evaluar líneas de créditos a personas y empresas. Claro, quienes están sintiendo más la crisis está golpeando en la base de la pirámide, a los pequeños, medianos empresarios. Mire, seguridad ciudadana, en el caso de una gran empresa, tiene guardaespaldas, hay protección. Claro, nos afecta económicamente porque no quieren. Conozco el caso de una transnacional en la cual no encuentran funcionarios para Perú porque no quieren venir por el clima y el ambiente de inseguridad. Pero ahí hay protección. A quien más está afectando es al pequeño, al mediano empresario, al que ellos dicen defender, al que ellos dicen apoyar, ¿no? Evidentemente acá tiene que haber un viraje. La señora Boluarte no se da cuenta. No ha tenido formación, no tiene la simpatía, solamente mensajes de hermanos y hermanas, pero eso ya terminó. El país necesita dar un vuelco, necesitamos generar empleo, superar la pobreza, dar bienestar a la población, al ciudadano de la calle. Esta inseguridad ciudadana no puede continuar en esta forma, día a día. Así es, ¿no? Es una situación muy delicada que tiene que afrontar y sobre todo, como usted dice, la presidenta Dina Boluarte liderar esta acción, ¿no? Porque hasta ahora no está definido incluso la magnitud del fenómeno del Niño. Esperemos que siga así, como se ha dicho, de moderada a débil, ¿no? Pero sobre todo la situación de inseguridad que tanto afecta a los pequeños empresarios, a los bodegueros, ¿no? A los emprendedores que lamentablemente hay veces tienen que cerrar hasta sus bodegas. Ingeniero, muchas gracias. Pero en lo del niño, mire usted, en lo del niño, el país se ha confiado señalando que era un niño moderado. Y estamos viendo los efectos de este niño moderado. Claro. El gobierno no tiene capacidad de actuar, solamente responde que tiene dinero, lo cual es cierto, hay dinero de 20 años que hemos ahorrado en el país todos. Pero con eso no se solucionan los problemas. Mire usted en el nivel de ejecución del gobierno central y los gobiernos regionales. No gastan los recursos que estaban proyectados para resistir el embate del niño. Y el niño nos va a afectar, aquí en el sur, pesca, agricultura, hidroeléctricas, nos va a afectar, digamos, las vías de comunicación, colegios, postas sanitarias y vienen incluso pandemias. Entonces el gobierno vive en forma autista, señala metas del 3% sin tener en cuenta lo que viene sucediendo, lo que se está dando en el país, ¿no? Y hay que recordar que ya tiene más de un año, pues no es que recién entrado y nada, ya hay más de un año de gobierno que creo que ya es suficiente un posicionamiento. Pero no tienen otro mensaje. La señora Boluarte cada vez reitera que es diferente al señor Castillo, pero la señora Boluarte ha sido base de la plancha presidencial. Los recursos se canalizaban por intermedio de ella y durante todo el gobierno Castillo permaneció a su lado. Entonces ya eso está desgastado, eso no lo cree la población, no lo cree el país. La señora Boluarte tenía que darnos un viraje, un cambio realmente para demostrarnos que es diferente. Bien. De otra manera, digamos, es un gobierno autista, ¿no? Así es, ¿no? Y todavía... Con un señor que habla muy bonito, dirige mensajes al país, un Congreso, digamos, que está preocupado en sus recursos, nada más en encubrirse mutuamente,
y usufructuar hasta el 2026, ¿no? Con total indiferencia. Mire lo que hacen con la SUNEDO, ¿no? Sí, Hay sí. universidades Bamba, universidades estafas que vuelven nuevamente a abrirse, nuevamente, como el caso de Garcilaso La Vega, se habla también a las peruanas, títulos que no van a servir para nada. Y la gente que más necesita de la educación para superarse, con gran esfuerzo económico, está siendo estafada, está siendo engañada. ¿Quién es responsable de eso? El Congreso. 15.000 maestros desaprobados, incorporados. ¿A quiénes van a la educación pública? Quienes más necesitan de la educación para superar la pobreza. Y los están condicionando a ser cada vez más pobres, a Ujú. darles una educación con profesores desaprobados. Ese es el Congreso de la vergüenza que tenemos en el país, ¿no? Claro, lamentable, muy lamentable. Muchas gracias, ingeniero Alejandro Idacochea, por Bueno, este, gracias a un ustedes, yo creo abrazo. que el país está pasando una etapa complicada. Ujú. Como decía Churchill, son las horas tal vez más oscuras, pero yo tengo confianza. En Perú hemos sabido levantarnos de etapas mucho más duras, mucho más difíciles, ¿no? Desde acá un saludo y mis mejores deseos en este nuevo año. Igualmente, ingeniero, muchas gracias siempre por su participación aquí en RCR.